un momento donde yo dije, ok, medicina, top uno, trasnochar, levantarse temprano, seguir estudiando, y yo creo que yo físicamente no daba con eso. Yo no lo aceptaba, me acuerdo que también como contárselo a mis amigas tampoco fue como tan fácil. Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde te mostramos que no existe un solo camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se han quebrado más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 y los 25, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe el camino correcto. Hoy estamos con Natalia Serna, que nos viene a contar una historia personal, pero que se repite muchísimo. Esa creencia de que la única carrera que podemos ayudar a los demás de forma directa es la medicina. Y pues no, Natalia nos demuestra que en cualquier carrera podemos generar un impacto real y profundo si encontramos nuestra verdadera vocación. Así que prepárate y escucha esta historia, porque aquí la vocación se habla sin filtro. Hola Nata, muchísimas gracias por venir a este espacio. Tu historia es un testimonio increíble de que perder un semestre no significa perder un futuro y que siempre estamos a tiempo para recalcular la ruta. Así es, Sebas, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Yo me presento, soy Natalia Serna, soy psicóloga y es la primera vez que voy a contar esta historia de cambio de carrera. Creo que acabas de decir algo muy importante. Esos cambios de decisiones definitivamente no definen nada y creo que cada día lo confirmo más. Para entender un poco cómo fue todo ese camino, primero tenemos que saber cómo eras en el colegio, cómo eras a Natalia en el colegio, qué le gustaba hacer, qué le llamaba la atención. Bueno, te cuento que esa Natalia del colegio era esa típica niña que en los primeros años siempre le iba bien, siempre me fue bien en los primeros años y también estaba metida en absolutamente todo, en todas las cosas de servicio social, de organización, todos estos temas siempre me han apasionado, entonces me gustaba hacerlo, sin recibir nada a cambio, siempre me gustaba estar metida en todo. Ya en los últimos años, décimo y once, en mi colegio, digamos que tocaba definir un poco dependiendo de lo que la gente quería estudiar, nos orientaban un poco en las carreras como matemáticas, química y física que queríamos tomar. Entonces, me acuerdo que yo en esos últimos años decidí tomar matemáticas básica en vez de avanzada, igual con química y física. Y me acuerdo que en décimo fue la primera vez que yo perdí una materia que fue física, me tocó como recuperar física, porque no me Okay. gustaba, yo tenía un tema con las matemáticas, no me gustaba mucho el profesor, y digamos que cuando yo empecé como en ese camino de, ok, ya sé más o menos lo que voy a estudiar y sé que probablemente no voy a necesitar matemáticas, me quedo mejor en básico que avanzado. Y en ese camino del colegio, de estar en los temas avanzados, ¿en qué momento la medicina entra a jugar un papel importante en tu vida? Bueno, yo creo que la medicina empieza como en décimo, en once, me acuerdo que ya en ese momento donde, ok, hay que definir qué vas a hacer, teníamos que hacer ese proyecto final de grado que se llamaba Capstone Project, de qué es lo que vas a hacer, por qué lo quieres hacer, tienes que fundamentar ese trabajo. Me acuerdo que también en ese proceso de visitar universidades, conocer carreras, hubo un momento donde yo dije, ok, medicina, top uno, y segundo, que administración en caso de no tener ni idea qué estudiar, administración sería como una carrera que me puede funcionar para lo que sea. Y el gusto en general de la medicina, ¿por qué era? ¿Tenías familia que eran médicos o tenías algunos amigos que también iban para la misma? ¿Por qué era esa razón? Bueno, mira que justamente empecé como a go back, tratar de acordarme un poco de dónde venía eso. Okay. Me di cuenta que medicina, yo la escogí, tenía unas razones, de hecho, creo que te conté esto, revisé hace un par de semanas como ese proyecto que yo había hecho en el colegio, o sea, estamos hablando del 2012, 2013, y mis razones ahí eran porque quiero ayudar a las personas, porque quiero entender un poco mejor a las personas, poder mejorar su calidad de vida, y en las razones de cuáles son como esas fortalezas que yo tengo que me van a ayudar con medicina, una de esas era porque soy muy buena escuchando, soy muy paciente, y otra de las razones también, como mirando un poco hacia atrás,
mi abuelo era médico, entonces yo dije, ok, quiero medicina, entonces me acuerdo que la gente como a mi alrededor empezó como a reforzar esa idea, como, ah, sí, es que tu abuelo era médico, entonces tú también puedes ser médica. Y esa idea como que se me fue quedando un poco. Entras a medicina en la universidad y cómo fue esa noción que a veces uno tiene de la carrera y ya en la práctica se da cuenta que es algo totalmente diferente, que hay que dedicarle mucho tiempo y que es una carrera que si no conecta contigo, pues hay que cambiarla. ¿Cómo fue ese reto para ti cuando entraste a la universidad? Bueno, yo creo que el primer semestre, digamos que yo creo que desde el semestre uno fue pesado, fue un semestre muy pesado para mí, demasiadas lecturas, demasiados trasnochos y creo que eso es algo que no iba conmigo, era trasnochar, levantarse temprano, seguir estudiando y yo creo que yo físicamente no daba con eso. Me acuerdo que mi mamá mucho tiempo después me contó como yo te veía y me daba pesar. Me daba pesar porque parecías un zombie que estabas todo el tiempo como en automático, no hablabas, no decías nada, simplemente como que existías, eras un ente. Era Y en más ese, tema como de operación. sí, Tú estás en piloto exactamente, automático. ¿Qué? totalmente. Y digamos que ese primer semestre lo logré pasar, pero con unas materias muy, como muy average. Pero yo, a pesar de eso, yo quería seguir. Dije, yo sigo, porque logré pasar el semestre. Ya en segundo semestre eran, creo que eran 4 materias, 3 eran de medicina y una era electiva. Yo Ok. creo que di las 3 materias. O pasé solamente una de medicina, algo así. Ahí fue cuando yo dije, ok, perdí esto. Ahora, ¿cómo le digo a mis papás? Pero obviamente una parte de mí para mí fue como un fracaso gigante, porque era Sí. como que me derrumbaba esa idea de Natalia siempre fue la que le iba bien en todo, la felicitaban por muchas cosas y de la nada era un fracaso. Y ahí fue como ese punto donde yo dije, ok, tengo que decirle a mis papás que perdí la carrera. Y aún así, yo quería seguir con medicina, pero en realidad no era lo que yo quería, sino que era más como una idea de no quería sentirme fracasada. Yo decía, yo quiero seguir con medicina a como del lugar. Y ahí mis papás me dicen como, mejor piénsalo, tómate un semestre, lo piensas, a ver qué quieres hacer. Me acuerdo que pasas esos primeros meses y yo todavía seguía enfrascadísima. A mí nadie me quitaba la idea de que yo quería seguir con medicina. Estás en negación. Sí, yo A estaba darle hasta lo que sea. totalmente en negación, totalmente. Yo no lo aceptaba, me acuerdo que también como contárselo a mis amigas tampoco fue como tan fácil, a mis amigos cercanos de, ok, perdí medicina. Claro, porque también hay como, en esa carrera hay como un estatus de que el que estudia medicina está por encima de los demás, el que tiene que estudiar más, el que no tiene tiempo de nada. Y el Exacto. salirse es como decepcionar tanto a uno mismo, pero también a la gente que creyó o que lo tenía a uno en su pedestal. ¿Cuándo fue ese momento que tú dices, no, ya definitivamente no doy más, tomo la decisión de salir de la carrera y le digo a mis papás? Bueno, en realidad yo nunca tomo la decisión antes de que se acabara el semestre, sino que ya cuando se acaba el semestre fue como, ok, ya no hay nada que hacer, no hay nada que ¿Qué? salvar acá. Yo esperé hasta el final. Pero mi mamá sí me di cuenta después, como yo sí me di cuenta que tus notas, es decir, ella se lo veía venir, pero Ujú. no me dijo nada durante el semestre, sino que esperó ya hasta el final. Me dijo, yo lo veía venir por esas notas y yo te veía a ti que no estabas dando. Entonces, ¿Qué? ellos se lo esperaban dentro de todo. ¿Cómo te tomaste eso? O sea, el hecho de ya no estar en medicina, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo pasas hasta que entres a una nueva carrera? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese momento, como acabamos de decir ahora, para mí, yo creo que fue un momento totalmente de negación. Yo no quería aceptarlo, estaba totalmente negada, entonces mis papás me dicen, tómate un tiempo, piensa lo que quieres, buscamos ayuda, alguien que te pueda como orientar. Me acuerdo que buscamos la ayuda, incluso la misma universidad me dio la ayuda, pero yo estaba tan cerrada a la idea que yo era como, estaba haciendo esas pruebas como desde la idea de quiero medicina. Medicina, medicina, medicina Claro. y nadie me quitaba la idea. Entonces, esos 6 primeros meses, me acuerdo que yo estando en la casa, yo no hablaba, no decía lo que sentía, solamente estaba como en la cama, acostada, pero no decía nada de lo que pensaba, no verbalizaba nada. Y un día mi mamá me dijo, tú no te puedes quedar en la casa haciendo nada, tú tienes que hacer algo mientras te defines. Entonces me llevó ella misma a un call center a que yo buscara trabajo. Me dijo, vas a aplicar y mientras tanto te vas a quedar acá.
Entonces fui con ella, bueno, yo siempre he tenido como un muy buen nivel de inglés, eso me ha ayudado Sí, mucho también, que ya lo hablamos más adelante, pero me ha ayudado mucho con todos los trabajos en los que he estado y me aceptaron enseguida, entonces empecé a trabajar ahí ese tiempo, como esos primeros 6 meses, y estando ahí, me acuerdo que yo todavía seguía con la idea de quiero medicina. Estando sí, ahí, fui a la universidad y dije como quiero seguir con medicina, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero sé que metí como los papeles otra vez para estudiar medicina. Por alguna razón las cosas no se dieron. Eso fueron los primeros 6 meses, es decir, que para el siguiente semestre no logré entrar a la universidad. Entonces ya después en esos, digamos que en ese siguiente semestre sin estudiar, seguía trabajando y ya ahí creo que empecé como a explorar un poco más de carreras. Empecé a explorar psicología y dije como, ok, no es medicina, me acuerdo que empecé a explorar un poco la parte como de ciencias, ok, de pronto ok, cosas relacionadas con salud, me acuerdo que mis papás me decían, explórate algo como bacteriología, yo era como, eso no me gusta, o seguridad en el trabajo, algo así. Y como en ese momento de empezar a explorar un poco y de ver, ok, ¿en qué soy buena yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué me podría ayudar? Encontré psicología. Y me acuerdo que justamente trabajando en ese call center, conocí una amiga que estaba en las mismas que yo, pero ok. ella se había salido de psicología y se quería cambiar a medicina. Y yo había salido de medicina y estaba como explorando la idea de psicología. Y me acuerdo que también empecé a conocer como personas que eran psicólogas, a hablar con ellos y como que me fui alineando un poco con la carrera hasta que un día dije, ok, yo creo que esto es, me faltaba como una semana para que cerraran las inscripciones de psicología y dije, me inscribo. Y eso hice. Y de una entras a psicología, en esa búsqueda de esa nueva posible vocación, ¿fue algo más tuyo? O sea, de investigar qué otras carreras de ciencias de la salud había, o una persona te colaboró, te medio guió, aparte obviamente de esta amiga que quizás te dio como, cuéntame un poquito qué psicología, qué ven y demás. Digamos que en esa guía, bueno, tuve como dos guías. La primera que fue la que la universidad me dio, pero creo que esa en realidad en ese momento no funcionó porque yo estaba totalmente cerrada como a la idea. Y la segunda fue un familiar que trabaja en haciendo pruebas, pero directamente como organizaciones, entonces obviamente tenía como un poco de conocimiento en pruebas y me ayudó con eso un poquito, como que trató de orientarme un poquito. Vamos a explorar, a sentarnos para sesiones, no. Fue más como, Tú, exacto. Y tú vas a ayudas conocer. de a poquitos. Y ya entras de nuevo a la universidad, ¿sentiste algún choque? Ya quizás un año sin haber estado, nuevos compañeros, carrera diferente. ¿Cómo fue esa nueva adaptación para ti? Yo creo que yo llegué a la universidad como con la expectativa primero de, ok, voy a encontrar puros primíparos, me voy a sentir acá como la más grande, pero también iba como sin expectativas, como de, ok, vamos a ver qué. Y yo ¿Qué? decía, yo ni siquiera fui a la inducción. Yo dije, como no quiero ir a la inducción, ya yo para qué necesito una inducción. Y además Sí, que me validaran como unas electivas de medicina, entonces digamos que yo en primer semestre estaba haciendo materias de psicología de primer semestre, pero estaba haciendo también algunas materias de segundo semestre, por lo que me sí, validaron unas. Entonces digamos que por lo general la gente en primer semestre siempre entra como junta y mi caso era diferente, entonces yo era como, listo, vamos a ver qué pasa. sí. Pero desde primer semestre, no te digo que del día uno, pero sí desde primer semestre logré hacer muy buenas amigas que hoy Genial. en día son como mis hermanas. Entonces la carrera me trajo demasiadas cosas, pero también me trajo muy buenas amigas. Y en temas de diferencias de lo que era estudiar medicina y estudiar psicología, ¿qué identificaste tú? O sea, el ritmo de las clases, la carga académica, las personas, ¿encontraste muchas diferencias? Demasiado. Yo creo que medicina es mucho más enfocado a estudio, teoría, mientras que psicología sí, también hay mucha teoría, pero también hay mucha práctica, está como la parte más humana, es, ok, yo leo, pero ¿cómo lo aplico? Yo leo, ¿cómo lo puedo observar? Entonces, creo que Sí. eso va muchísimo más conmigo, no solamente el estudio, sino que a mí me gusta mucho como esa interacción con las personas y creo que eso es lo que me estaba haciendo falta, que quizás en medicina sí está, pero
no desde esa parte como tan humana como lo logré ver yo Sí. en psicología en ese momento. Y durante la carrera tuviste la oportunidad de tener experiencias de ir haciendo, o sea, por ejemplo, tú me acuerdo que me comentabas temas que te empezaste a meter por el tema educativo y así. ¿Cómo era eso de trabajar y estudiar al mismo tiempo y en qué estabas? Bueno, te contaba también que yo empecé la carrera, volví a la universidad 2015, empiezo la carrera otra vez, yo me gradué del colegio 2013 y en ese momento se me da una oportunidad externa de trabajar como profesora de inglés con un método que se llama Kids Brain, que trabaja en matemáticas e inglés por el abaco japonés, y acababan de llegar a Barranquilla, donde yo estaba viviendo en ese momento. Entonces me dicen, estamos buscando personas que se quieran como especializar, como hacer sí, tener la certificación de Kids Brain para enseñar, ¿quieres hacerlo? Yo listo, de una. Entonces, por ser estudiante, digamos que yo tenía mucha flexibilidad en mis horarios, entonces me certifiqué, con ellos empezamos a ir como a diferentes colegios y en ese ir a diferentes colegios me empezaron a contactar de otros colegios, como mira, te queremos para que vengas a dar clases de inglés por aparte acá. Y yo en ese momento me le medía a todo. Entonces, digamos que yo desde el primer, segundo semestre yo estudiaba, pero a la vez trabajaba. Me empezaron a llamar como en clases particulares también, niños, mamás Okay. particulares, ven a darle clases a mis hijos. Entonces ahí empieza como esa parte educativa sin buscarla. Luego en la universidad tuve mucha afinidad con profesoras de la parte educativa. De hecho, una de mis mentoras es una profesora que era de psicología educativa, de la cual Sí. fui su monitora de la clase, otra de neuropsicología. Entonces llegué como a ese punto donde me invitaban a sus consultorios, empecé a tener niños que casualmente eran pacientes de ellas, entonces era muy chévere como poder tenerlas a ellas como profesoras, pero también conversar de esos casos, empaparme de los temas, de pronto lo que yo estaba viendo en la clase lo podía aplicar con mis casos. Okay. Y por aparte, otra profesora también que tenía una fundación, entonces me empecé a meter como en ese tema social, en la parte de brindar apoyo psicológico, de hacer diferentes talleres en diferentes comunidades, eventos, de, sí, de organizar donaciones, de recoger donaciones, que iba muy alineado con lo que a mí me gustaba, con las cosas que yo hacía en el colegio. Tú ahí nombras algo muy importante y que de Cresco siempre recomendamos es busquen mentores, busquen personas que les enseñen nuevas cosas, que les llame la atención, personas que tú admires. ¿Tú qué le recomendarías a un chico que está en la universidad y que quizás le cuesta hablar con ese profesor, ir a la oficina, acercarse, comentarle quizás las cosas que lo apasionan y qué resultados uno puede tener si uno se arriesga a hacer eso? Yo creo que esa palabra que acabas de decir es clave, arriesgarse. Arriesgarse y moverse. A veces uno creo que es mejor no quedarse con la duda de haberlo hecho, pero hay que arriesgarse totalmente y creo que también cuando uno es estudiante, mostrar interés y mostrar las ganas. Creo que eso es algo que valoran mucho los profesores. Si de pronto Sí. eres una persona que te acercas de cierta forma, pero si te ven las ganas de quiero hacer, quiero aprender, lo reciben de una forma mucho más receptiva. Te va bien en la carrera, tuviste la oportunidad de trabajar, ya tienes experiencia, te gradúas, pero tuviste otro reto, ¿no? Llega la pandemia. ¿Cómo fue graduarse en medio de la pandemia con todo lo que uno veía en internet que les tocaba virtual y demás? ¿Te tocó eso? ¿Cómo fue tu proceso? Fue súper duro también porque, digamos que hablando de mentores, una de estas mentoras que yo tenía, que era mi profesora, de la que fui monitora en una materia, que iba a su consultorio, ella me ayudó a conseguir unas prácticas. Yo le dije, quiero unas Okey, prácticas enfocadas en esto. Yo le dije, quiero irme fuera del país, no he ido fuera del país, no he ido nunca fuera de mi casa, quiero una experiencia diferente. Ella me ayuda a conseguir esas prácticas, eran en República Dominicana, era en un centro súper reconocido y bueno, logré como hacer todo el papeleo, fue súper difícil el papeleo, me acuerdo que habían trabas y trabas porque era como una organización con el Estado, entonces me okey. tocaba, me acuerdo, pero sé que me tocó una notaría, que tenía que apostillar un documento, la comunicación era difícil, pero logré que me aceptaran en las prácticas y yo me iba en enero del 2020. Llega enero ¿Qué?
y claro. todavía habían como unos papeles que faltaban. Llega enero, Ujú. febrero y todavía nada. Me acuerdo que mis amigas lograron irse a sus prácticas, varias se fueron también a prácticas internacionales y ya todas estaban en sus prácticas. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no me salen las cosas? Y llega marzo, me acuerdo que yo voy a la universidad como la semana antes de que cerraran por todo el tema de pandemia, y me dicen como no, no sabemos qué va a pasar, yo haciendo hasta lo imposible, buscando con quién hablar, me acuerdo que hablé hasta con el rector de la universidad para que me ayudara. No te quedaste quieto. Sí, no, no me quedé quieta, busqué la forma por todos lados porque dije, yo me quiero ir, este es mi sueño y me quiero ir. Entonces llega la pandemia y también fue como, ok, no se dieron las cosas porque probablemente o me hubiera tocado quedarme encerrada en Santo Domingo o me tocaba devolverme. Entonces Claro, digamos que por un lado era como mejor, pero obviamente en ese momento mi cabeza no lo veía de esa forma. Creo que otra vez era como eso mismo que me pasó cuando salí de era la medicina. medicina. Exacto, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me tocó hacer trabajo de grado, mis profesores fueron como, bueno, tenemos que ser flexibles contigo en este momento, todos estamos en las mismas, así que tú vas a hacer proyecto de grado únicamente, te vamos a apoyar con tu proyecto. Me acuerdo que lo hice en educación, en necesidades educativas especiales, y tenía mucho tiempo libre. Estaba en la casa, estábamos encerrados y tenía mucho tiempo libre. Y dije, voy a aplicar a trabajar, porque no, no me gusta quedarme quieta, a mí no me gusta quedarme haciendo nada, me gusta siempre estar haciendo cosas. Apliqué a un call center mientras hacía proyecto de grado, trabajé en ese call center. Y luego me gradué en julio por ventanilla, ni siquiera yo preferí como escoger la opción de ventanilla y no como la ceremonia con todo el mundo. Y me acuerdo que fue como, me mandaron mi diploma por correo y listo. Ok, yo ahí te voy a preguntar algo que se repite bastante y es ese momento donde uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Qué estaré pagando? ¿Cómo tú manejas ya hoy ese tipo de crisis? De que quizás tú haces las cosas bien, te esfuerzas, le metes todos los días, pero una pandemia no se puede controlar. Si la carrera de medicina no conecta con uno, pues tampoco. ¿Cómo hoy manejas ese tipo de situaciones? Yo creo que esas crisis hoy en día, lógicamente, todavía están. Yo creo que uno siempre va a tener como ese tipo de pensamientos que a veces aparecen de, ok, hago, pero a veces no veo el resultado. Pero siento que hoy en día los vivo y los transito de una forma totalmente diferentes. Como que logro analizar la situación y logro ponerme a mí desde otra posición de, ok, estoy haciendo esto, estoy en un proceso de aprendizaje, estoy tomando los pasos hacia donde quiero llegar. Ese es como el mensaje que yo trato de darme hoy en día, porque no te voy a decir que no, esos momentos a veces aparecen. Muy diferente a como lo veía en ese momento. Hay algo que faltó ahí quizás, era que me cuentes de ese emprendimiento que tuviste con tus amigas. ¿Esto fue durante también esa época del call center o después del call center? Bueno, este fue después. Yo siempre he sido súper emprendedora. Cuando estaba en la universidad también tuve un emprendimiento no relacionado ¿A a psicología? nada educativo, sino algo más Ok. como de moda. Eso fue Ah, la ok. universidad. Me gustaba meterme de todo. Yo me acuerdo, estuve hasta en partes comerciales, me acuerdo que vendía en ferias, me decían, ¿quieres hacer esto? Yo lo hago, no lo sé hacer, pero yo lo hago. Y creo que esa es otra Claro. cosa, como uno también medirse a lo que sea. Creo que todo también es como aprendizaje, a veces uno no sabe ni para qué, pero todo eso sirve. Y luego, 2021, estábamos volviendo de pandemia, unas amigas que de hecho son estas grandes amigas que te cuento de Ok. psicología, que hoy en día son amigas, colegas, pero también hermanas, empezamos un emprendimiento de un summer camp. Dijimos, la gente está encerrada, pero ya estamos empezando a salir, los papás ya Ujú. están aburridos de tener a los hijos en la casa, hagamos un summer camp. Entonces hicimos ese summer camp primera edición, todos con tapabocas, cada niño llegaba y todo era con antibacterial, y esa primera edición fue un éxito total. Los papás me acuerdo que nos pidieron más tiempo, como eran las vacaciones largas, entonces nos dijeron, hagan otra semana más, que les pagamos, por favor. No los querían en la casa.
Sí, totalmente. Y era Total, súper sí. agotador porque era al aire libre, entonces obviamente teniendo como todas las precauciones del COVID. Y eso fue mitad de año. Luego en diciembre dijeron como saquen edición de diciembre, por favor, sacamos edición de diciembre y empezamos así a sacar talleres a lo largo del año. Ya talleres un poco más enfocados como a educación socioemocional, diferentes temáticas más enfocadas en psicología. Y a partir de eso seguimos los demás años también pues haciendo los summer camps, mitad de año y diciembre. ¿Y qué pasó? ¿En qué quedó eso? Bueno, eso quedó en que nos separamos las tres, somos tres y nos separamos todas de ciudad. Yo me fui a vivir a Bogotá, una de ellas sí se quedó en Barranquilla, la otra se fue a vivir a Santa Marta y digamos que actualmente lo hacemos pero enfocándonos más en talleres ofrecidos a empresas, es decir, para hijos de Ok, colaboradores. Y yo, ok. por aparte, sigo haciendo mis talleres, pero ya como Natalia, no como el Ujú. emprendimiento, sino como Natalia. Y a veces nos unimos para hacer proyectos. Ya llegas a Bogotá, ¿en qué empezaste a trabajar en ese tema educativo? ¿Cómo lo conectaste de una? Digamos que antes de irme a Bogotá, yo primero en Barranquilla empecé a trabajar en otro colegio, en la parte de educación, en todo el tema de inclusión, estudiantes con dificultades de aprendizaje, apoyo académico. Y trabajo acá como por un año y medio, pero llega un punto donde yo digo, quiero más en mi vida en este momento, siento que ya esta ciudad no es lo que yo quiero, Ujú. siento que necesito un cambio en todos los aspectos de mi vida. Y yo en pandemia me fui a vivir 4 meses a Bogotá. ¿Te acuerdas que te conté que estuve en lo del call Sí. center y eso? Y me fui 4 meses a Bogotá. Como me pasa todo lo de las prácticas que no se puede, se me da la oportunidad de irme a ir a Bogotá y dije, ok, me voy a Bogotá y yo quedo con la idea de yo quiero volver a Bogotá porque esa ciudad me encanta y voy a hacer lo que sea por irme a vivir a Bogotá. Y luego 2023 dije, ok, llegó mi momento, voy a renunciar en mi trabajo acá y aviso que no voy a trabajar más. Y en ese momento yo no estaba muy segura de seguir con educación. Dije como, ok, necesito un break de la educación porque sí siento que a veces es bastante desgastante la educación hoy en Sí. día. Entonces dije, no quiero seguir más en educación y dije, me voy a ir a Bogotá. Llego a Bogotá en julio y yo no empiezo a aplicar a colegios. Dije, voy a hacer un cambio de carrera Ok. y empiezo a aplicar a empresas, empiezo a hacer diferentes procesos y fueron como 3 o 4 meses que no me salía nada. Yo hacía procesos, hacía cosas y dije como, ok, ¿qué voy a hacer? Estoy en Bogotá, me quiero quedar acá, pero yo también necesito sostenerme en Bogotá. Y llegó ese momento donde, ok, ya no tengo suficientes ahorros, ¿qué hago? Y en ese momento sale una vacante que yo veo por LinkedIn casualmente de educación. Y dije, voy a aplicar esta vacante porque es la experiencia y es el background que yo tengo, así que apliquemos. Ujú. Y yo aplico, pero así como sin expectativas de nada y todo se da. Yo quedo en ese puesto. Y es ahí Sí. como entro otra vez a la educación. Creo que la vida me dijo como no, tú de aquí no te vas todavía. Es el propósito de vida, prácticamente. Como Sí, que intentaste exacto. postularte, pero al final. Y en ese tema de educación, ¿en qué entras? ¿Cuál es tu rol actualmente y qué haces? Bueno, yo trabajo en el Learning Center de un colegio. Sí. Estoy en este momento con niños de octavo y los apoyo con todo el tema académico. Tenemos diferentes, digamos que diagnósticos, TDAH, dislexia. Entonces, es muy chévere como todo este tema de poder hacer acomodaciones dentro del salón. Y creo que es Ok. una edad muy crucial porque es como ese grado donde los preparamos para irse a high school, Ujú. donde ya en high school todo empieza a contar las decisiones que toman, hacia dónde aplico, empiezan a explorar un poco qué me gusta, qué electivas empiezo a tomar. Entonces ese es mi rol dentro del colegio y aparte tengo otros también. Hay algo que te iba a preguntar ahí, teniendo en cuenta que estás muy metida en temas socioemocionales. ¿Por qué crees que hoy en día, después de todo lo que hemos vivido, pandemia, problemas, cambios en el mundo, es tan importante educar en estos temas, al igual que, por ejemplo, se educan en matemáticas, física, química y demás materias que se dictan en un colegio? Yo creo que hoy en día, con todo eso que acabamos de decir, hay tantas cosas que no podemos controlar, hay tantas cosas que pasan.
a veces es muy difícil como aceptar el fracaso en muchas cosas y siento que los niños de hoy en día no están preparados para ese tipo de situaciones. Y es ahí donde aparecen muchas cosas que vemos hoy en día, ansiedad, depresión, entre otros. Entonces creo que si nosotros enseñáramos educación socioemocional desde edades tempranas, que creo que se está haciendo, pero creo que todavía falta muchísimo, pero si le diéramos las herramientas a esos niños para que pudieran identificar qué es lo que siento, qué es lo que me está pasando, pero no solamente identificarlo, sino cómo lo gestiono. Que a veces, listo, lo identifico, pero no tengo ni idea cómo gestionarlo. Entonces ahí es donde se queda. Y eso muchas veces lo vemos en la universidad, en el trabajo, porque también tenemos adultos que no tienen ni idea cómo gestionarse. En eso que tú hablas de que el colegio debe empezar a quizás a promover este tipo de educación, si un colegio quizás no tiene los recursos para pagar los supercursos a nivel internacional, ¿qué prácticas podrían implementar? Como para empezar a ayudar a gestionar a los niños, quizás ojalá desde los grados más pequeños a identificar estas emociones, saber gestionarlas y a partir de saber gestionarlas impactar al resto. Yo creo que ahí lo esencial primero es trabajar como con el equipo docente y con los directivos, porque son las personas que están, digamos, modelándole a los estudiantes. Entonces, si tenemos docentes, si tenemos un equipo que tampoco tiene ni idea cómo regularse dentro del salón, ¿cómo le vas a enseñar todo eso a un niño? Porque lastimosamente hoy en día no es solamente que tenemos que tener un educador para la parte socioemocional, sino que todo el equipo tiene que estar capacitado. Hoy en día el profesor de matemáticas tiene que saber también o tiene que tener herramientas de cómo regular a un niño que está desregulado dentro de la clase. Entonces yo creo que los colegios deberían empezar por ahí. ¿Cómo le doy herramientas yo a mis profesores, a mi equipo directivo, para que ellos sean modelos? Porque los niños aprenden viéndonos a nosotros. Entonces, creo que antes de llegar a los niños, que también es muy importante y con todas estas leyes que creo que nos van a favorecer, aunque van a llevar tiempo, hay que empezar definitivamente por los adultos. Y en temas de la casa, ¿qué pueden hacer los padres para empezar a ayudar a sus hijos en estos temas? Porque algo que sucede mucho es que hoy en día, por tanto trabajo que tienen los papás, por quizás el tiempo que les falta de pasar tiempo con ellos, a veces estos temas ni siquiera se hablan. Hasta que pasa una crisis, hasta que hay un problema muy, muy grave y que ya es más tema de reactivo y que no sea proactivo. ¿Qué pueden hacer los padres desde la casa para empezar a fomentar estos temas? Así es, yo creo que ese es un punto importante también, porque si nosotros hacemos muchas cosas desde el colegio, pero no hay coherencia con lo que se hace en la casa, creo que los resultados que vamos a obtener van a ser totalmente diferentes. Entonces, creo que sería bueno poder empezar a trabajar, que los colegios empiecen a trabajar de la mano con los papás, a darles herramientas a los papás. Yo creo que los papás de hoy en día, y lo veo porque lo leo, están todo el tiempo buscando herramientas, respuestas, pero no las tienen. A veces dicen, no tengo ni idea qué hacer para trabajarle esto a mi hijo, pero están en constante búsqueda. Entonces, creo que eso también es un área de oportunidad que tenemos nosotros como psicólogos y más que estamos en esta área educativa es cómo empezamos a darles esas herramientas a los papás que las están buscando. Y a veces uno Sí. piensa que los papás saben ese tipo de cosas, pero hay cosas básicas que los papás no tienen ni idea. Ya con todo este tema de educación, temas socioemocionales, ¿qué esperas en el futuro? ¿Qué proyectos tienes en mente? Bueno, en el futuro tengo muchos. Digamos que sé que la educación a veces, en mi caso, se me queda muy corta desde un salón, sino que quiero ampliarla mucho más, poder aportar la educación, pero desde algo más grande. Entonces, ahora mismo estoy con todo el tema de charlas, de talleres, en empresas, en organizaciones. Entonces, creo que la educación no solamente a veces la relacionamos solo con el colegio, pero creo que la educación es mucho más amplia. Entonces, siento que yo quiero ver la educación desde diferentes perspectivas, poder impactar la salud socioemocional, salud mental en diferentes poblaciones. Genial, o sea, ya tu historia nos ha mostrado que uno no importa dónde inicia, si la vocación se va encontrando y el propósito y las empresas van llegando, ya sea en colegios, proyectos emocionales y demás, que es lo que verdaderamente te apasiona. Yo ahí te quería dar una pregunta como de reflexión para ir cerrando.
quiero que te devuelvas a ese momento donde te dicen, medicina, perdiste materias, estabas en etapa de negación. ¿Qué le dirías a esa Natalia de todo lo que pudo construir y que conoció un mundo totalmente diferente? Yo creo que ahí me diría a mí misma, y es algo que me digo hoy en día, y es, todo va a estar bien, y todo lo que está pasando hoy es por algo, es un aprendizaje, porque yo creo que cuando uno está como en ese momento, uno está muy cerrado y uno ve como todo nublado, uno ve todo gris y no logra ver lo que hay después. Y yo creo que ahí también es clave confiar en el proceso, pero no solamente confiar y dejar que las cosas pasen, sino cuáles son esas pequeñas acciones que yo voy a empezar a tomar que sé que me van a acercar a lo que yo quiero. Y obviamente esas pequeñas acciones no es algo que pasa de un día para otro, esto es algo de tiempo. Pero lo importante para mí, creo que lo que más he aprendido es, uno, que al final todo va a estar bien y que al final nunca nada es tan grave como mi cabeza me lo hace creer. Y moverse, siempre buscar, siempre tocar puertas, pero nunca quedarse quieto. Reinventarse es clave en el proceso de la vida. Si no se Así cree que es, la línea es recta y perfecta, no va a poder llegar a nada. así es, Entonces, tal cual. Nata, en serio, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Sé que es algo personal, pero muchas personas pueden estar pasando por lo mismo. Recordarnos que perder un semestre o cambiar de carrera en la vida no es ningún tipo de fracaso. En ocasiones las personas creen eso y que en la vida uno puede ir redireccionando su vida a lo que verdaderamente puede generar un impacto. Entonces, en serio, muchísimas gracias por este espacio. No se baja a ti, muchas gracias, me encantó este espacio y espero que con esta historia pueda ayudar a muchísimas personas, y también espero que si alguna persona se siente identificada, quiere hablar, profundizar un poco más, mis puertas están súper abiertas para que me escriban. Genial, Nata, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que la vocación no es una sentencia, es una construcción. Si hoy sientes que estás en un lugar equivocado, hay que respirar, hay que tomarse las cosas con calma, no pasa nada si haces un paso al costado para empezar a tomar un impulso diferente. En Cresco existimos para acompañarte en esta incertidumbre y ayudarte a conectar con tu talento, con oportunidades reales, sin miedo y sin filtros. Entonces, si eres un profesional y sientes que tu historia tiene quiebres, cambios y reinvenciones, puedes inspirar a la próxima generación. Entonces, escríbenos porque queremos escucharte. Esto fue Vocación Sin Filtro. Nos vemos a la próxima.